Bueno, acá seguimos hablando del tema laboral, que es, vaya si nos importa a todos. Y un lujo, Javier Lindenboim está con nosotros y José Anchorena. José está hablando desde el punto de vista del trabajo que se toma el Ministerio de Trabajo y Javier como un investigador. Javier, ¿vos pensás que el INDEC hoy es creíble? Sí, con la relativización que tiene siempre este tipo de afirmaciones y comparando con lo que hemos atravesado, Ajá. la década perniciosa de intrusión de malas decisiones estatales en la gestión técnica del INDEC, sí. Ahora, esas malas gestión no fue casualidad ni ignorancia, No, en absoluto. fue Fue intencionalidad. convicción, una convicción mezquina de que la población es suficientemente ignorante, ¿Y estúpida? exactamente, como para que se le pueda vender gato por liebre. Esa es la manera más sintética y en palabras que entendemos todos, que fue la intervención. Hoy vos le crees. Yo hoy le creo, lo cual, como antes de la intervención, no significa que uno no tenga observaciones, comentarios, críticas, y estoy ansioso para que vuelvan a funcionar las comisiones en las distintas áreas de acción del INDEC con especialistas en distintos temas, en donde los, así llamados por el INDEC, usuarios calificados tengan interacción con los funcionarios que tienen a cargo las estadísticas. Y eso está todavía pendiente. ¿Y ustedes creen en el INDEC, en el Ministerio de Trabajo? Definitivamente. Yo personalmente, como también he sido investigador y he sido profesor, y como economista básicamente... Es decir, tenés la marca en el orillo. Uno vive de eso, y lo que veo de reconstrucción del INDEC, la verdad, yo no pensé que se iba a poder reconstruir tan rápido. Seguramente le falta, pero hay muchísimas estadísticas al público que las puede disputar cualquiera, y lentamente yo lo que veo, eso, no, ni siquiera lentamente, en un principio bastante rápidamente, todavía queda alguno que dice, bueno, esto hay que medirlo de otra manera o alguna cosa, pero yo lo que veo es que otra vez tenemos un diagnóstico común. Y podría ser, porque a mí lo que me fastidia es que a veces cuando se toman determinaciones se perciben como definitivas. Y mi vida me ha demostrado, mi experiencia de vida, que hay que hacer lo que se llama tracking con las encuestas, todo el tiempo ajustes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se modifican las metodologías de trabajo, porque se modifican las miradas. Por eso no me parece mal que alguien diga, pero escuchen, a ver si miran mejor esto. Sí. Me refiero al INDEC porque estábamos mirando con Pablo que en 2016, dice, se perdieron 68.000 puestos de trabajo y se cerraron más o menos 4.500 empresas, ¿no? Esto es un golpón. ¿Puedo? Sí, estamos tomando un café. A ver, está perfecto. En el living de mi casa. Espero que se interprete adecuadamente lo que voy a decir. La información que el INDEC produjo hace un par de días, en realidad no es más que un reprocesamiento de la información que ya había sido provista por el Ministerio de Trabajo sobre la base de información originada en la FIP. Esa es la secuencia, y por eso esa información habla solo del empleo asalariado del sector privado. Y blanqueado. El asalariado del sector privado registrado. Registrado. ¿Qué es eso? Que es una parte importante, es la mitad de lo que, según los datos del Ministerio de Trabajo, está en blanco en Argentina. ¿Sí? Así que no es poca cosa. Pero yo todavía tengo pendiente la pregunta y por lo tanto la respuesta a la gente que yo aprecio y respeto que está a cargo de las actividades en el INDEC,
de cuál es la razón de hacer eso. Porque confunde, porque tiene más demora que la de los 60 días que tiene la información del Ministerio de Trabajo y es más acotada, es solo sobre el sector asalariado privado registrado. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del año 16? Sí. Que los asalariados privados efectivamente el saldo fue neto. Pero mirando el año entero, uno no necesita, no está en condiciones de registrar algo que pasó, que es que en la primera parte se perdió mucho empleo asalariado y en la segunda parte se creó empleo asalariado. El saldo neto fue negativo. Pero en las otras categorías ocupacionales que sí están en la publicación de trabajo registrado del Ministerio, se habla de dinámicas con oscilaciones de recuperación más intensa y no de pérdida. Entonces, si uno habla del mercado de trabajo, a mi gusto, tendría que hablar de la totalidad del mercado de trabajo. Por buenas o por malas razones, a veces nos concentramos en el empleo asalariado del sector privado, que es muy importante, vuelvo a decirlo, pero no es lo único que configura. Creo que sí que es una parte desde la cual se dinamiza mucho del funcionamiento laboral. Pero entonces, por ahí yo no le encuentro el sentido al INDEC, insisto, en mi opinión, no sé si José coincide conmigo, el dato que acaba de salir en realidad reproduce lo que hace ya 2 meses había sacado el Ministerio con información al mes de diciembre último. Prometemos una audición con el INDEC. Sí, sería muy buena con Jorge. Lo que pasa ahí es básicamente que nosotros tenemos datos bien actualizados, hicimos un esfuerzo grande con el equipo de la subsecretaría en elaborar, Ministerio de Trabajo. del Ministerio de Trabajo, en elaborar esos datos actualizados de registro. Esto se parece bastante a lo que hace el Bureau de Labor Statistics en Estados Unidos, que está dentro del Departamento de Trabajo y es el que publica los datos tanto de registros como de encuestas a empresas en Estados Unidos. Y nosotros ahí, digamos, para simplificar el tema de las estadísticas laborales, piensen que ahí tenemos 40 millones de argentinos, que muchos de esos argentinos lo que se pasan haciendo es trabajando, hay una heterogeneidad enorme, entonces es un fenómeno grande y complejo. Entonces no basta con un instrumento, tenés un grupo de instrumentos y todos esos instrumentos tienen que ser fiables. Hay 3 grandes instrumentos en Argentina. Uno es la EPH, que es, la EPH, que es la encuesta de Permanente de Hogares. Que se le pregunta... Encuesta permanente de hogares, porque Exacto. nos solapeamos todos. Que es, se le pregunta a la persona, ¿usted está activo? ¿Está buscando trabajo? ¿Tiene trabajo? ¿Querría tener más trabajo? ¿Cuánto gana? Etcétera. Eso es la encuesta permanente de hogares, que es un clásico del INDEC, es parte de lo que se tocó, no tanto como los precios, pero se tocó la encuesta permanente de hogares, transformando desocupados en inactivos y otras características, y se reconstruyó muy rápido y desde mi punto de vista muy bien, y es lo que termina también influyendo en los datos de pobreza, esa encuesta permanente de hogares. Muy importante, ese es el core. Después están los datos de registros en Argentina respecto a trabajadores ocupados. Los desocupados no están en el registro. Claro. Y eso es lo que el Ministerio de Trabajo viene haciendo hace 20 años de una manera consistente, con metodología, muy bien. Siempre en los últimos 5 años, porque eran datos duros y no se podía tocar tanto, se lo mantuvo más solapado. Mientras se tocaba la EPH y se decía la tasa de desocupación es bajísima cuando no lo era. Más baja que en Alemania. Claro, o la tasa de pobreza, con los datos de registro se mantuvo abajo. Cuando asumimos nosotros en el Ministerio de Trabajo dijimos, bueno, estos datos son espectaculares, podemos empezar a tener un sistema dual, digamos, donde tenemos las encuestas, pero también tenemos los registros para informar esto.
Y empezamos a informarlo de manera mensual, porque el INDEC lo hace de manera trimestral con estos mismos datos con cierta rezago. Entonces, ahí es donde tal vez se está hablando de datos pasados y la coyuntura mejorada no se está teniendo en cuenta. El tercer, y que para mí es muy importante, es una encuesta a empresas que hacemos nosotros, como la que hace el Buró en Estados Unidos, que se llama la encuesta de indicadores laborales, y ella tiene datos más actualizados todavía. Por ejemplo, hay, ahora en unos días va a salir un dato de marzo, que ni el INDEC ni los registros van a tener un dato de marzo, y que tiene también preguntas a las empresas sobre expectativas de contratación en los próximos 3 meses. Y esa es una muy buena variable para ir midiendo el ciclo hacia adelante. Así que esas son las tres bases Pablo, del vos querías sistema. preguntar algo. No, si me permiten salir un poquito de esta cuestión técnica. El bloque anterior cerramos hablando de las de las inversiones extranjeras, ¿no? De grandes empresas. Ahora hay otra pata importante que son las pequeñas y medianas empresas, que me imagino que muchas de este dato que tiró Graciela recién, 4.462 empresas que cerraron el último año, son pymes. ¿Cuál es la política del sector respecto de las pymes y cómo revertir en todo caso la tendencia? Déjame ser más preciso sobre eso. Sí, el número, esto es registro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que uno tiene? Discúlpenme que me metan en un detalle, pero básicamente lo que uno tiene es un quit que dice, este quit está, ¿O no está? y 6 meses más tarde o un año más tarde no está. Este quit que está 12 meses más tarde, antes no estaba. Lo principal que hay que entender es que se crean y se caen empresas todo el tiempo. Es decir, para darte un dato... Pues es que esto es una foto. Sí, igual está bien, hay que tomarlo. Sí. El segundo punto respecto a esto es que efectivamente no son pymes en general. Son microempresas, son empresas de una persona. Porque es un quit. Si yo, no sé cómo estarán las relaciones acá de contratación en este lugar, o vos con algo, pero hay muchos, la mayoría, yo te diría que el 98%, no, 98% sería pymes más micro. Sacando las pymes, 95% son micro, es decir, hasta 5 trabajadores. Eso es lo que, sobre todo, donde está el movimiento. Igual, la manera en cómo decir esto es grande o esto es chico es comparando con otros periodos. Exactamente. Entonces, vos tomás 2014, parecido. El ciclo parecido. Aunque sea toda la primera parte. Tal vez 2014, cuando aflojaron mucho porque hicieron un intento de política antiinflacionaria, no sé si recuerdan, cuando estaba, creo que Fábrega, ese era el nombre, cuando lo reemplazan, asume Kicillof, lo sacan a Fábrega, dicen expansión monetaria de vuelta, y entonces ahí retoma camino. Todo lo que está pasando con el empleo en cualquier parte del mundo se pone al lado de lo que está pasando con la inflación y con la pelea antiinflacionaria. Miren lo que le decían a Volcker en el año 80, miren lo que le dijeron a Volcker 20 años más tarde. 20 años más tarde era un héroe nacional. En el año 80, con tasas a 20%, era el odiado nacional. Pero lo que quiero decir es, y ahí... Perdón la interrupción, cuando las bajó a 0, los que disfrutamos fuimos nosotros. Bueno. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando en Estados Unidos la tasa de interés bajó casi a nivel de 0, significó una ventaja para los así llamados países emergentes, entre los cuales Argentina, al comienzo del siglo XXI, disfrutó de esa bonanza. Sí. Pero lo que quiero decir es... Y no la aprovechó suficientemente bien en su pico máximo. Lamentablemente, si no tuviéramos la inflación que tenemos y que estamos tratando de bajar, si no nos preocupáramos por la inflación, yo les aseguro que tendríamos un mercado laboral mucho más activo. Pero eso sería de corto plazo. Eso sería que en 2 años estábamos como hace 4 años.
que fue lo que les pasó al mismo kirchnerismo. No tuvo el coraje de decir vamos a bajar la inflación porque queremos el desarrollo del país. Vos sabés que anoche yo estaba en una reunión, nada que ver con la política. Vos me mirás con cara de susto, Javier. También No, tengo por reuniones favor. que no tienen que ver. Y un señor Que no te imagino fuera de la política. un señor que me conocía poco, salía conmigo y me dijo, ¿le puedo preguntar una cosa, Graciela? Así, ¿no vendría bien un poco de populismo ahora? Y yo, cuando veo una opinión, digo, es una emergente. Sí, seguro. Hay un pedazo de gente que se está preguntando, uno tiene la oportunidad de agarrar a alguien y preguntárselo. Bueno, yo estuve explicando lo que significa políticas de corto plazo, de mediano plazo, de plazo largo, pero estaba por subirme al auto, mucho no podía explicar y tampoco soy una experta. Así que, ¿nos convendría una política en este momento populista? No sé exactamente cuáles serían los contenidos de esa Y supuesta... escuchá si estás escuchando. de esa supuesta política populista, pero si estuviera ejemplificado con alimentar el proceso inflacionario con más emisión o pensar que se encarrilan los problemas económicos y sociales solamente con un cuidado, bienvenido él, de los sectores populares a través de ayudas de diverso tipo, solamente estaríamos, me parece que era eso a donde apuntaba José, en el camino en el que a lo mejor en el primer momento nos parece estar mejor, pero con pies de barro. Yo escuchaba el otro día, creo que era un reportaje que le habían hecho no sé dónde al diputado Héctor Recalde, que decía, si uno compara con muchas variables cualquier momento del periodo kirchnerista, estábamos mejor que ahora. Lo dramático es que literalmente, a lo mejor, la frase encierra un contenido de verdad, pero lo que no contiene esa frase es que de lo que necesitamos en la sociedad nutrirnos es de una estrategia de largo aliento que se autosustente. Eso es lo que no logramos en el periodo reciente y es lo difícil de la tarea de este gobierno, más allá de las intenciones del propio gobierno. Porque yo leo los mensajes en el sentido, tenemos que mirar a largo plazo, y una parte de la sociedad con mucha razón y desesperación y otra parte con bastante mala leche le dicen, pero estamos jorobados. Cosa que es cierta, que estamos jorobados. Pero la gran mayoría está diciendo vamos por este camino. Es lo que Ese da es el un punto. poco de esperanza. No, lo pero que es da muy un poco de importante esto, esperanza. porque hay efectivamente gente que quiere boicotear y gente que dice, uy, la verdad que está complicado, pero hay muchos que confía y que dice, por eso me parece muy importante a mí la respuesta a tu punto, hacer un poco de populismo en términos de política un poco más inflación, o permitir algo más de inflación. Yo diría que la respuesta es no. La respuesta es hay que cumplir o hay que acercarse lo más posible a la meta de inflación mientras se mantenga el empleo. Porque acá entra lo que estamos diciendo al principio. Lo que estamos diciendo al principio es que hace 5 años que no sube el empleo, entonces 1 o 2 años más sin subir el empleo, pero arreglando las bases, con una baja importante de la inflación, que este año va a estar entre, pongamos, de 17, 20, 22, Digamos. 15, si son muy, muy exitosos. No, esa no te la creemos. Me gustaría ver los salarios reales Yo con te 15. invito Los todos salarios los- reales con 15 Si me es 15, encantarían. te juro que te invito todos los domingos, aunque sea nada más que para tomar café. Segundo semestre hablamos, porque ahí en el año pasado, primer semestre fue de 30%, segundo semestre fue de 10% la inflación. Fue increíble. Este año va a pasar parecido, va a ser un primer semestre que va a parecer que nos vamos lejos
y un semestre y un segundo semestre que nos vamos a acercar mucho. No vamos a Eso estar tiene que ver lejos. con las tarifas, los comienzos Exacto. de las clases y eso, ¿no? Exacto. Sí. Pero seguramente también tiene que ver con mecanismos que todavía no le hemos encontrado la vuelta para evitar los abusos de posición monopólica de muchos sectores, porque de otra manera no se explican los aumentos en el sector alimentos, por Claro. ejemplo, que pega demasiado fuerte a los sectores populares. Pero de todas maneras, yo coincido en líneas generales y me pliego a la propensión a mirar en el largo plazo. Y les recuerdo a mis amigos que simpatizaron mucho con el gobierno anterior, que gran parte de las amenazas que sentían sobrevenían después del 10 de diciembre del 15, y la realidad no se las Comprobó. mostró. Exactamente, lo que pasó en términos de protección social, por ejemplo, es algo que nadie, los malintencionados ni los bien intencionados, salvo los propios funcionarios, lo tenían Claro. en previsión, y sin embargo eso ocurrió. De todas maneras, por lo que dijimos antes, las políticas redistributivas son, en un punto, instancias ulteriores a lo que, a mi gusto, son las cuestiones básicas, que es qué pasa en el proceso de producción, que es donde se dirime el reparto de la torta. Bueno, yo acá tengo que cerrar, porque Qué me lástima. corre el tiempo. Sí, ay, bueno, ¿qué querías? ¿Toda la tarde? No se puede, no se puede. Otro día. A ustedes que nos están escuchando, buen domingo, que lo pasen muy bien. Quédense acá, usted ya sabe, me lo va a oír decir siempre. Quédese en el próximo programa porque vale la pena. Hasta el próximo domingo desde la feria. Exactamente.